Para concluir nuestro proyecto, los últimos expositores del día les abarcarán el tema de privación ilegal de la libertad. A continuación. La privación ilegítima de la libertad es el hecho por el cual una autoridad pública o un particular procede a privar a otra persona de su libertad física, sin su consentimiento y sin derecho legal para retener a determinada persona. De acuerdo al Código Penal Federal, segundo título 21º, privación ilegal de la libertad y otras garantías, capítulo único. En el artículo 364 nos dice que se impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y 25 a 100 días de multa al particular que prive a otro de su libertad si la privación de la libertad excede a las 24 horas. La pena de expresión se incrementará un mes más por cada día. Modalidades. Tanto el secuestro como la detención ilegal son delitos contra la libertad en los que el bien jurídico protegido es la libertad ambulatoria o libertad de movimiento, es decir, las víctimas de estos delitos se encuentran privadas de su libertad durante un tiempo determinado, en contra de su voluntad. Para comprender las diferencias entre el secuestro y la detención ilegal, es necesario que sepamos en qué consiste cada una de las conductas y su tipificación en el Código Penal. Detención ilegal. La detención ilegal consiste en privar a una persona contra su voluntad de la libertad de movimientos, impidiéndola abandonar el lugar donde se encuentra encerrada o detenida. La consumación del delito no requiere el uso de fuerza o violencia, ya que es posible encerrarla o detener a una persona mediante el engaño. El delito se consuma en el mismo momento en el que se produce la privación de la libertad, mediante que, por otro lado, el secuestro es una de las modalidades de la privación ilegal de la libertad de una persona mediante la retención durante un tiempo determinado. Esta se realiza con el fin de conseguir un beneficio, puede ser económico o de alguna otra índole. Es un delito que se persigue de oficio y es imprescriptible. El secuestro de igual manera cuenta con distintas modalidades. Número 1 es el secuestro con fines de extorsión. Este se realiza para exigir una suma de dinero, influir en decisiones empresariales o obtener algún tipo de ventaja comercial. Número 2 es el secuestro con fines políticos o ideológicos. Su objetivo se puede descartar por una evidicación particular, creando una atmósfera de inseguridad o bien reforzándola, obteniendo publicidad o influir en decisiones de gobiernos o algunas otras entidades. Número 3. Secuestro entre grupos delictivos o dentro de ellos. Este es con el fin de cobrar deudas o obtener ventajas en un mercado delictivo particular o con fines de intimidación. Número 4. Secuestro vinculado a disputas familiares o domésticas, que en algunas jurisdicciones bien se le conoce como el rapto. Número 5. Secuestro con fines de explotación sexual. Este puede incluir un contrabando posterior entre las mujeres y los niños a través de las fronteras nacionales. Y número 6. El secuestro simulador, en el que la víctima actúa conjuntamente con otros o sola para obtener algún beneficio material o de algún otro tipo. El Tribunal Supremo entiende que la muerte de las personas que se encuentran bajo el dominio de quien, vulnerando toda la legalidad, las detuvo, no constando su puesta en libertad, no dando ninguna explicación, y negando incluso el hecho de la detención, implica que dicha muerte le será imputable al actor como causas del secuestro. Las causas del secuestro son varias, principalmente sociales, psicológicas, económicas, culturales y aún religiosas. Indudablemente que la causa más común es el dinero, el cual se encuentra generalmente en las raíces de todo crimen. Las ganancias ostentosas obtenidas por los delincuentes han hecho de este delito, junto con el narcotráfico, uno de los de mayor impacto y daño social. Atenuantes. 1. Si el culpable del delito diera libertad al detenido dentro de los 3 primeros días de su detención, sin haber logrado el objetivo que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado. 2. Si el autor, quien da libertad al detenido, lo que excluye los casos en los que sea la actividad de la víctima o la intervención de terceros, lo que ocasiona la cesación de la situación de detención. Además de que la decisión del autor debe ser voluntaria y libre, en el sentido de que no venga impuesta por las circunstancias.
Agravantes. Existen dos tipos de agravados en este delito, tipos de agravado de ejecución con simulación. El primer subtítulo de agravado que vamos a hablar es el del artículo 165 del Código Penal, que se castiga el secuestro y la detención ilegal con la imposición de pena en su mitad superior, cuando la detención ilegal o el secuestro sea ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad, necesidad especial de protección o funcionario público en ejecución de sus funciones. Las condenas podrán aumentar tanto en la detención ilegal, que va de 15 a 20 años de prisión, como en los supuestos de secuestro, de 20 a 25 años de prisión, siempre que ocurra alguna de las siguientes circunstancias. Estas son las siguientes: que la víctima fuera menor de edad o una persona discapacitada necesitada de especial protección, que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o el secuestro con la intención de atentar contra la libertad o integridad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esta finalidad. El Tribunal Supremo entiende que la muerte de las personas que se encuentran bajo el dominio de quien, vulnerando toda la legalidad, las detuvo, no constando su puesta en libertad, no dando ninguna explicación, y negando incluso el hecho de la detención, implica que dicha muerte le será imputable al actor como causas del secuestro. Las causas del secuestro son varias, principalmente sociales, psicológicas, económicas, culturales y aún religiosas. Indudablemente que la causa más común es el dinero, el cual se encuentra generalmente en las raíces de todo crimen. Las ganancias ostentosas obtenidas por los delincuentes han hecho de este delito, junto con el narcotráfico, uno de los de mayor impacto y daño social. Consecuencias del secuestro. Las consecuencias psicológicas que trae un secuestro pueden ser locura, miedo, inseguridad, agresividad, rechazo, amargura, inestabilidad emocional y desesperación. Estas consecuencias se pueden explicar como el resultado de mucho tiempo de aislamiento social o el de estar expuesto a tortura psicológica. Son muy pocos los secuestrados que, al haber sido liberados o rescatados, no sufren de ninguna de estas consecuencias. Como dato, una causa psicológica de este es el síndrome de Estocolmo. Es un término usado para describir el vínculo positivo de algunas víctimas hacia su secuestrador. Puede considerar un trastorno psicológico temporal que consiste en establecer lazos efectivos con su secuestrador. Esta situación puede llevar a que la persona empatice con sus ideas e incluso apoye la causa del secuestro. Síntomas sobre el síndrome de Estocolmo: sentimientos benevolentes hacia el secuestrador. Justifica al secuestrador el por qué realizó el secuestro. Permanencia de los sentimientos. La persona sigue manteniendo los sentimientos positivos hacia el secuestrador. ¿Cómo tratarla? No suele necesitar un tratamiento específico, ya que con el tiempo y tras la recuperación de la vida rutinaria, los sentimientos benévolos hacia el secuestrador suelen desaparecer. Un claro ejemplo de este es el rapto de Perséfone hecho por Hades. A continuación les vamos a mostrar el caso de las Ponquianchis. Las Ponquianchis era el sobrenombre y nombre mediático con el que se le conoció a 4 hermanas, asesinas seriales mexicanas, que estaban activas entre 1945 y 1964, de nombre Delfina, María de Jesús, María del Carmen, María Luisa, conocida como Eva González Valenzuela. De acuerdo con los registros, asesinaron entre 90 y 150 personas. Por ello son conocidas las asesinas seriales con más números de víctimas en México. Actuaron principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. Son consideradas las mujeres más despiadadas del siglo XX. Estas mujeres eran dueñas de varios bordeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres privadas de su libertad, prostitutas a su servicio, aunque también asesinaron a clientes y a los bebés de las mujeres esclavizadas. Nacieron en el Salto de Jalisco dentro de una familia disfuncional. Su padre era un policía del gobierno porfirista, alcohólico que maltrataba a su familia. Además, se dice que les obligaba a las hermanas a presenciar la tortura de los detenidos durante su infancia. La madre era una fanática religiosa. En 1938, una de las hermanas se relacionó con un criminal, al que tiempo después abandonó. Sin embargo, durante ese periodo aprendió todo lo necesario sobre el negocio de los bares. Cuando los padres de las hermanas murieron, invirtieron su herencia en un primer burdel, y en 1954 abrieron otro en Lago de Morenos.
El hijo de Delfina se encargaba de supervisar a las jóvenes, de controlar la seguridad del lugar y además les pagaba a las autoridades para que no les clausuraran el lugar. Pero un día no les funcionó el pago a los agentes y llegaron a cerrarles el lugar, en donde el Tepo, quien era hijo de Delfina, respondió sacando un arma de fuego, pero los agentes de la policía inmediatamente lo mataron ante su madre. Este suceso desencadenó que Delfina contratara militares para encontrar a responsables del asesinato de su hijo y asesinaron a los policías que estuvieron involucrados. Al mismo tiempo se vinculaban con secuestradores en toda la República para conseguir a las mujeres que iban a prostituir. La edad de las víctimas oscilaba entre los 12 y 15 años, quienes eran atraídas bajo la promesa de empleos bien pagados como empleadas domésticas. A veces las secuestraban o los mismos padres por dinero las entregaban. Una vez en el burdel, las niñas eran violadas, golpeadas y sometidas psicológicamente. Inmediatamente eran puestas a trabajar. Para ello, las poquianchis les proporcionaban ropa y comida a precios arbitrarios, para así generar una deuda imposible de pagar. Cuando las mujeres rebasaban los 25 años de edad, eran asesinadas por los colaboradores masculinos de las hermanas, ya que ya no eran útiles para las hermanas, así que las mandaban con un verdugo, que se encargaba de dejarlas sin comida y golpearlas hasta dejarlas demasiado débiles. Luego de eso, las enterraba vivas o las arrojaba desde una azotea para que murieran al caer. Si alguna de las mujeres quedaba embarazada, se les practicaba un aborto. Además, también asesinaban a los niños que llegaron a nacer. Solo un niño mantuvieron vivo para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Alguien les dijo que si hacían ritos satánicos podrían obtener más ganancias. Estos ritos consistían en colocar una estrella de 5 puntas formadas por velas, sacrificaban a un gallo y las hermanas se desnudaban para bañarse en la sangre del animal. Las niñas nuevas eran violadas por sus ayudantes, mientras ellas veían y reían. Las obligaban a realizar actos sofólicos para después comenzar una orgía en la que las hermanas participaban. En el año 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar los hechos. Tuvo la fortuna de que esos policías no pertenecían al grupo de cómplices de las poquianchis. Cuando la policía llegó, se encontró con jóvenes desnutridas, enfermas y torturadas, encerradas en el cuarto del verdugo. Tras el arresto, se descubrieron varias fosas clandestinas donde las poquianchis enterraban a los muertos. Les dieron solo 40 años de prisión. Años después, María de Jesús salió de la cárcel y desapareció sin dejar rastro. Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa fue arrestada en Tamaulipas y terminó en un manicomio. Delfina murió en una dolorosa agonía después de que un albañil dejara caer una cubeta de mezcla sobre su cabeza por accidente. Tiempo después se descubrió otro negocio macabro de las hermanas. Vendían la carne de las prostitutas por kilo en el mercado. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos fuertemente el debido tiempo que han tomado para ver este video. Agradecemos mucho y esperamos que este video fuese de su agrado.